buenas noches para todos, muchas gracias por estar acá. Como ha sido la característica del movimiento Solidaridad, que ha defendido la libertad religiosa en Colombia, particularmente de los católicos, hoy tenemos la presencia de Joseph Janssen, fundador de Voice for Justice, Voz para la Justicia. Él está dedicado a la defensa de los derechos humanos de los católicos. Ha fundado Voice for Justice, Voz para la Justicia, con la misión de defender y rescatar cristianos perseguidos y promover la libertad religiosa en Pakistán. Él en su presentación les va a explicar su misión, lo que ellos hacen, y para nosotros es una enorme alegría tener hermanos que viven este tipo de situaciones con tanta valentía en países tan complicados como Pakistán. Entonces yo quiero pedirles a ustedes y también a la gente que nos está viendo un gran aplauso para Joseph Janssen. Bienvenido. Welcome. Thank you so much. ¿Va a estar de pie o va a estar sentado? Ok, perfecto. Bueno, la conferencia va a ser en inglés y yo voy a estar traduciendo lo que él va diciendo para que podamos entender todos. Agradezco su paciencia porque pues tiene que ser de a poquitos. First of all, I would like to say thank you to all present attendees for today's conference. As the current situation of Christian persecution and effective ways of fighting it in Pakistan, how to fight it in Pakistan. I'm very thankful to Samuel and Catalina to organize in a very short notice this beautiful conference event to talk about our brothers and sisters who are persecuted in Pakistan. Bueno, primero que todo quiero agradecerles su presencia acá en esta conferencia sobre la situación actual de la persecución cristiana y las formas eficaces de combatirla, y agradecer a Samuel y a mí por haber organizado con tan poco tiempo de anticipación que nos avisaron su visita, pues esta reunión, y a ustedes por aceptar la invitación también con tan poca anticipación. So my name is Joseph Janssen, and today I'm here with accompanied my beautiful wife, Miriam Bos, who is from the Netherlands. Mi nombre es Joseph Janssen y estoy aquí acompañado por mi preciosa esposa Miriam, que es de los Países Bajos de Holanda. So I was born in Pakistan as a Pakistani Christian. Nací en Pakistán como cristiano. But in 2013, I was forced to flee my country after my sister received a death sentence on accusation of blasphemy. Pero en el 2013 me vi obligado a huir de mi país después de que mi hermana recibiera una sentencia de muerte por acusaciones de blasfemia. Upon leaving, I made a vow to dedicate my life to raise my voice to persecuted Christians in Europe. I met Miriam, who was already working to support Christians who are persecuted. Al partir hice la promesa de dedicar mi vida a alzar la voz por los cristianos perseguidos. En Europa conocí a Miriam, mi esposa, que ya estaba trabajando para apoyar a los cristianos que se enfrentan a la persecución. So our shared mission brought us together to continue work together for persecuted Christians
advancing their rights and defending religious freedom in Pakistan and many other countries. Esa misión compartida nos unió y hemos continuado este trabajo como pareja, alzando la voz contra la persecución religiosa y abogando por el avance de la libertad religiosa. Today, I would like to share some of the challenges that Christians face in Pakistan, as well as some of the deep personal experience as Pakistani Christian that I have faced being Pakistani and living in Pakistan. Hoy compartiré con ustedes una visión general de los desafíos que enfrentan los cristianos en Pakistán, así como algunas vivencias profundamente personales de mi experiencia. So once again, I would like to express my gratitude to Instituto de Investigación Social, and especially to Samuel, Ángel, and of course, Catalina. Nuevamente quiero expresar mi gratitud al Instituto de Investigación Social, a Samuel Ángel y a Catalina por esta oportunidad. Which brings the attention to, bring the light to persecuted Christian. As someone who grew up Pakistani, facing discrimination, being a poor Christian, I deeply understand the profound impact and it has when people abroad who are not there, show their concern and pray for those who are persecuted, who are not living here, but their brothers who are living in other countries, and people like you who are sharing their concern. It is very much valuable for us, and it helps for those who are suffering in Pakistan, who are in prison or suffering. Bueno, como alguien que creció enfrentando discriminación siendo un cristiano pobre, entiendo profundamente el impacto que tiene cuando la gente en el extranjero muestra su preocupación y ofrece oraciones por las personas que están sufriendo esa situación en Pakistán. Realmente se sienten apoyados de saber que hay otras personas interesadas en su situación, así que agradece el interés de las personas que están acá por este tema. In Pakistan, religious minorities, especially Christian, under severe persecution. Muslims constitute 96.5% the population, where Christians make up only 1.4%, approximately 3.3 million people out of the population of 240 million. En Pakistán, las minorías religiosas, especialmente los cristianos, sufren una severa persecución. Los musulmanes constituyen el 96.5% de la población, mientras que los cristianos representan solo el 1.4%. Son aproximadamente 3 millones de personas de una población de más de 240. O sea, los cristianos son 3 millones de 240 que tiene el país. Los cristianos viven en constante temor. Yes, Christians are living in constant fear, facing discrimination, violence. Churches have been attacked, injustice, arrest, and even death of individuals because of their faith, just being Christian. Los cristianos enfrentan discriminación, violencia, ataques a las iglesias, arrestos injustos e incluso la muerte por razones de fe. Yes, now I would like to little bit share why they are persecuted, because of what. So blasphemy laws is one of the aspects in Pakistan which is persecuting Christians. Entonces ahora va a profundizar en algunas de las razones por las cuales los persiguen en Pakistán. La primera es que existen unas leyes sobre blasfemia. Like Pakistan has legal laws, 295C and 295B. There are also many other sections like 298, 290, these sections A and B. These sections which are particularly used to persecute religious minorities. So 295C, which carries death penalty. Now, it carries. Uno de los aspectos más horrorosos de la persecución en Pakistán es el uso indebido de las leyes sobre blasfemia, en particular las secciones 29B y C del Código Penal de Pakistán imponen pena de muerte o cadena perpetua a las personas acusadas de criticar el Islam. Yes, this is one of the examples. So you say anything against
Islam or question Islam, or you have said something against Prophet Muhammad, or you have, there is no definition in reality in what context that you are actually, violating these laws. So there is no any definition. No hay ninguna definición precisa en la ley de cuándo está uno violando esas definiciones, pero en general, si uno habla cualquier cosa en contra del Corán o del profeta Mahoma, está en territorio peligroso. Yes, it carries death penalty. Y trae pena de muerte. So imagine somebody can simply accuse me for blasphemy and say, oh, because of the grudge, because of the jealousy of the business, because of I put some rubbish outside the house and my neighbor who is Muslim not happy and he's angry, and then he can simply accuse me for blasphemy, and there's not any evidence. Without any evidence, I can be charged and face the charges of blasphemy, which carries death penalty. No exigen que haya evidencia para los que acusan de blasfemia a las personas. Entonces, si algún vecino tiene algo en contra de uno porque uno botó la basura donde no le gustó, lo puede perfectamente acusar de blasfemia y trae las penas de muerte o cadena perpetua. Entonces, es una ley que adicionalmente la gente se aprovecha para usarla también para otros tipos de diferencias entre las personas. So it is not only that somebody is accused carrying death penalty. We have seen examples like one person will accuse other of blasphemy, so they can call their community members from majority from Islam. They will gather, and we have seen a lot of lynching, like people who have been burned alive. We have seen like people attacked on churches. We have seen people, mob attacking churches. We have people seen who are on death row for years, people who have been sentenced to death, and they are on death row for 5 years, for 10 years, for 15 years in the prison, in solitary confinement. And we have one of the example, 23-year Anwar Khanat who is in the prison. I will finish up. Bueno, resumiendo, los musulmanes muchas veces se ponen de acuerdo y acusan a una persona y se ven linchamientos en las calles. Se ve gente que pasa años en la fila para morir por falsas acusaciones, por lo que no piden las evidencias. Entonces, y gente que pasa, por ejemplo, mucho tiempo aislada, también en prisión, en confinamiento solitario, y de eso tiene unos problemas pues psicológicos terribles. Yes, according to United Nations, if you spend more than 15 days, is already torture. Que de acuerdo con las Naciones Unidas, estar en confinamiento solitario más de 15 días ya se considera tortura. Y acá hay personas que pasan 10 años, 15 years, 20 years. So Anwar Khanat is one of the Christians who is behind the bar for over 23 years. Conoce a un cristiano que lleva más de 23 años encerrado con pena de muerte, encerrado en estas condiciones. Yes, so there are more people. Recently we have seen because of the blasphemy now, it's not only like Muslims who are accusing others with blasphemy, but they are also taking the law into their own hands and they are lynching. So last 4 months, if I start from example, since May until September, 4 people have been lynched in different provinces of the country. Entonces, en este año, desde el mes de mayo, las cosas han ido empeorando porque la gente va cogiendo la ley por sus propias manos y se ha generalizado más lo de los linchamientos. Entonces, conoce 4 casos de linchamiento en los últimos meses, pocos meses de este año. And imagine these are not only these people lynched or burned alive, killed by the mob, but also by the police, like enforcement people who have to protect. 2 of them were lynched by the police at the police station. Bueno, también no solo la gente toma la justicia por sus manos, sino que a veces la policía también participa en estos linchamientos y se ha visto casos de que queman vivas personas también.
en las calles con participación de la policía. Recently, we are, as I work with Jubilee Campaign based in Netherlands, so we are recently working, helping a woman who is behind the bar, Shigupta Kiran. She is accused of blasphemy, 40-year-old woman. Están ayudando actualmente con su fundación a una señora de 40 años que está sentenciada a pena de muerte. Yes, so she's sentenced to death. She has 4 minor children. Tiene 4 hijos pequeños, ¿de qué edad? And then when, Ellos. like 13 year, 15 year, 17 year, all minor, all minor, Menores todos sus hijos. all minor. So we recently she has been sentenced to death after 3 years in prison. Lleva 3 años en prisión y recientemente ha sido condenada a muerte. So I went to Pakistan and I met with the family. I talked to them. We are helping them for education, for lawyer. Entonces ellos han ido a Pakistán a reunirse con su familia, ayudarlos para la educación de los niños, para conseguir como servicios legales para ver si se pueden liberar. Those children told me, like their mother, the first 3 months, she sentenced to death, but the first 3 months she spent in a horrible condition in the solitary confinement, but extreme level of solitary confinement, a cell. Los 3 primeros meses los pasó la mamá en extremo confinamiento solitario, era una celda. This cell we called in Pakistan is called water dark cell, which is very small. So imagine this place, person cannot lie down, there's no light, there's no food, nobody can visit. So simply because she was accused of blasphemy, she was put to that cell. Ella, por ser acusada de blasfemia, fue puesta en una celda que es tan chiquita que no se puede acostar a dormir. No puede acostarse en el piso ni siquiera porque la celda no da para acostarse y es oscura todo el tiempo. Entonces son unas condiciones muy extremas. Yes, so this is what happened when somebody is accused of blasphemy. So people take the law into their hands. If they're accused, they have been sent to, to dark cells in solitary confinement. That's where not only Shigupta is suffering, but also her children, husband, entire family. Eso, que ahí no sufre solo ella que está presa, sino su familia entera que no la puede visitar, que sabe que ella está en esta situación tan lamentable y extrema. I can relate to this story directly with my own sister's story. Yo puedo relacionar esta historia con la de mi propia hermana. Because in 2013, my own sister and her husband, Sister Shigupta Kausar, and her husband Emmanuel, both were accused of blasphemy. En el 2013, mi hermana y su esposo Emmanuel fueron acusados de blasfemia los dos. So when they were accused of blasphemy, the big mob came to their house searching for her, calling. Inmediatamente fueron acusados, una gran multitud llegó a la casa de ellos a buscarlos. And then they were shouting, Shigupta, Shigupta, where is Shigupta? My sister, the poor girl who was just trying to hide, she had minor children. Ella trataba de esconderse, tenía hijos pequeños, imagínense lo que es llegar una multitud a buscarlo a uno para hacerle cualquiera de todas esas cosas. And with the police and everybody. Inclusive venía policía. And they arrested my sister. Imagine my sister was accused of blasphemy, saying that she has sent blasphemous text message to the president of Bar Association. Ella fue acusada de mandar unos mensajes de texto blasfemos al presidente de una asociación de abogados. So, and then she also, my sister had no mobile. She doesn't have even mobile. Ni siquiera tiene celular. And then fue acusada de mandar mensajes de texto blasfemos. The person who accused my sister, the president of Bar Association, my sister never see him. La persona que la acusó, she never saw him. Nunca lo ha visto. She doesn't have a mobile phone. The person who accused my sister, she never saw him, and yet she was accused of blasphemy, and they both were sentenced to death in 2014. Fue sentenciada a muerte en 2014 a pesar de no haber mandado el mensaje, no tener ni siquiera un celular, no conocer a la persona que la acusó. A pesar de todo eso, fue sentenciada a muerte. And then at that time, the youngest
daughter of my sister was 5 years old. En ese momento, la hija más pequeña de mi hermana tenía 5 años. Then 7 years, 8 years, she had 4 children. Tenía 4 hijos bastante pequeños. En So ese my momento. sister spent 8 years in solitary confinement with Mi her. hermana duró 8 años en confinamiento solitario del que hemos hablado. So imagine when children were going to visit in the prison, the police authorities or police, they stand very, very close to them, listening what children are talking to their mother. La dejaban recibir algunas visitas de sus hijos, pero siempre con la policía al lado, oyendo lo que los niños hablaban a su mamá. And through the prison, they could only touch the finger points. Solo podían tocar la punta del dedo de su mamá a través de los barrotes. This is the Era lo situation. máximo que podían. So recently, my sister described after she was released in 2021, Ella fue liberada en 2021, after 8 years. después de 8 And años, this was because of the international pressure, a lot of European Union pressure. y fue gracias a mucha presión de la Unión Europea, So- presión internacional. In 2021, European Parliament passed a resolution which was supported by 600, more than 650 European parliamentarians shouting her release at the European Parliament. Entonces, una resolución del Parlamento Europeo apoyada por más de 600 parlamentarios que gritaban que la liberaran. Entonces, gracias a eso, After 2 months, they were released. fue liberada 2 meses después de la resolución. And then also European Union brought them from the jail, from the prison to Europe. Y ella fue traída desde la prisión hasta Europa a vivir, Yes. a vivir en Europa. And recently, after the release, my sister described that Christians in Pakistan are sheep among wolves. Ella describe que los cristianos en Pakistán son como ovejas entre lobos. So her story reminds us of God's miracle, but it also compels us to fight to end this senseless persecution. Okay, la historia de ella nos recuerda los milagros de Dios y nos urge para pelear hasta el final por esta persecución sin sentido, en contra de esta Yes, I will continue. So last year, 2023, 16 August of 2023. persecución. Yes, so like 16 August El 2023. 16 de agosto de 2023, Yes, so one of the Christian family was accused of blasphemy. una de las familias cristianas fue acusada de blasfemia It was in Jadawala city. en la ciudad de Yerábala. Yes, so somebody, imagine, said these are the pages of Quran. I just, for example, and you can, Imagínense que estas son las páginas del Corán and they put the name of the Christian family which was accused of blasphemy y pusieron el nombre de la familia and cristiana his que acusaron picture de blasfemia. on the page of Quran. Y His- una foto, his picture, una yes. foto de la familia en una página del And Corán put it on the street. y lo dejaron en la calle. And then this person who wanted to accuse them, he said, look, this person has committed, blasphemy. He has desecrated the pages of Quran. Y después una persona hizo que encontraba estas páginas y dijo que esta persona había hecho como un sacrilegio con las páginas del Corán. And this was all premeditated. Nobody will put their name and pictures on the pages of Todo Quran. completamente premeditado porque nadie pondría su nombre en las páginas del Corán sabiendo pues lo que esto significa. And after that, this person who wanted to accuse, they went to the mosque. Esa persona que quería acusarlos fue a la mezquita And then he used the loudspeaker of the mosque, y usó los parlantes de la mezquita calling the Muslims, hey, you Muslims sitting at home, come, because somebody has desecrated the page of Quran and we have to take them, we have to burn them, we have to kill them, we have to defend the dignity of Quran and Prophet Muhammad. avisando por los parlantes de la mezquita que debía venir la gente, toda la gente del pueblo a defender el Corán que esta persona supuestamente He había used the atacado. loudspeaker of the mosque. And then after a few minutes, hundreds of people gathered in that area. En pocos minutos había cientos de personas reunidas en esa área And then they burned down around 26 churches in different locations. They were burning the churches. y empezaron a quemar hasta 26 iglesias en los alrededores
con esta situación, o sea, fue el origen de esa quema de And iglesias. almost 100 houses, they were destroyed in different, area in the Destruyeron alrededor de 100 casas también en la So- zona, que todo empezó con esa... So imagine with the one accusation is not only directly the person who is accused affected, but entire community, 26 churches, 100 houses, so entire community was affected, the consequences faced by this. Como vemos, no solo la persona que fue acusada paga las consecuencias, sino toda la comunidad, porque más de 100 casas, 26 iglesias, todo por una falsa acusación de blasfemia. And they were carrying chemicals, putting on the churches, on the houses, which was immediately burning houses. Quemaban las casas con químicos, entonces se quemaban inmediatamente. Police was helping them Y la policía los ayudaba. in the presence of police. La presencia de la policía ocurrió. So this is not the only one incident. Many incidents that has happened that Christian houses and churches were burned down. Son muchos incidentes en que han quemado casas e iglesias. Este es solo un ejemplo. One of the incidents I would like to share is 2009. Uno de los incidentes que quisiera compartir fue en 2009. Where my sister was living in City Gojra. Mi hermana vivía en City Gojra. Yes, and then there in 2009, Muslim did the same strategy. One wedding was going on, and they put the pages outside somebody's house. Hicieron exactamente la misma estrategia de poner el Corán con The page, yes, and the page las full of- páginas estas y las botaron enfrente de una casa. The people who were celebrating the wedding, Christian family. Una familia cristiana que estaba celebrando su matrimonio. and the neighbors were angry. They didn't like, noise or some party. No les gustó a los O celebration. vecinos la celebración y por eso decidieron hacer un montaje para acusar. And then they at that time burned 2 different villages Quemaron 2 pueblos con esa... where 9 people were burned alive. 9 personas quemadas vivas en esta... So many this type, if I will saw 1986, 1997, 2014, 2013, now 2024, 2023. So with the time, these incidents, this persecution is happening, these attacks are happening in Pakistan. More. I mean, yeah, more and more. Sí, con el pasar de los años, cada vez pasan más este tipo de ataques. So that's how it's, the worst part in this I want to explain. None of those who incite violence are prosecuted. Lo primero que quiero explicar es que los que incitan a la violencia no son juzgados ni nada. Así sea falso. They all set free. They all set free. Siempre están libres, nunca capturan a los que difunden cosas falsas. So that is the blasphemy laws. That is how Pakistani Muslims are using blasphemy laws against Christians and other religious minorities. Entonces, esta es la forma como están usando las leyes antiblasfemia en contra de las minorías religiosas en Pakistán. So once again, like blasphemy laws are used, as a tool to settle personal revenge, jealousy of the business, or any grudge, any anger. They can use simply blasphemy, and this all what I explained can happen and Christian can face. Exacto, las utilizan cuando tienen envidias, o sea, para otras razones completamente distintas, aprovechan porque como no piden pruebas, entonces las están utilizando para toda clase de razones. I describe in the last sentence, like blasphemy laws are hanging a sword, the sword? Hanging a sword on the neck of Christians that Muslim can, use anytime to Que es protect como them. si colgara una espada en el cuello de los cristianos permanentemente, esas leyes. En cualquier momento las pueden usar para acabar con la vida de Yes. So now I will bring your attention to another issue that Christians are getting persecuted. That is the forced conversion of child marriage and sexual exploitation. Otro punto de persecución es la explotación sexual y la conversión forzada de niñas cristianas. So Christian girls and young women are frequently targeted
abducted and forcefully converted and married, often as young as 11 years and 14 years old. Bueno, las niñas y mujeres cristianas son frecuentemente atacadas, secuestradas y convertidas a la fuerza y casadas, a menudo a edades tan tempranas como de los 11 a los 14 años. So these cases typically follow a pattern: young girls and entire abducted and coerced, manipulated with the promise of love and better life. Los casos suelen seguir un patrón. Las niñas son secuestradas y coaccionadas o manipuladas con promesas de amor y de una vida mejor para ser obligadas a convertirse al Islam y casarse. Yes, this is. Thank you so much. Once converted, the face of the nightmare of exploitation, often finding themselves trapped in trafficking and sexual slavery. Una vez convertidas, se enfrentan a la pesadilla de la explotación y a menudo se ven atrapadas en trata y esclavitud sexual. So when we have witnesses numerous horrific situations and cases in Pakistan. Hemos sido testigos de muchas terribles situaciones de las cuales va a mencionar allí. So some girls are confined to marriage arrangement and repeatedly abused by their so-called husband who has abducted and forcefully married with them. Bueno, algunas las secuestran, las hacen casarse y son abusadas repetidamente por su supuesto marido. Also, these girls are sexually abused by the extended family of her so-called También husband. son abusadas por la familia extendida del marido, o sea, no solo por el supuesto marido, sino que todos aprovechan. So some of are also sold to prostitution, to sex industry, and trafficked to other places within city and without as abroad as well. Entonces, algunas son vendidas para prostitución dentro del país y hasta fuera del país. So we can estimate in Pakistan every year. It is my estimate because there are cases which are reported and there are cases which are not reported. Hay casos que están reportados y casos que no son reportados, pero él ha hecho un estimado. Like 1,000 girls annually are abducted, forcefully converted to Islam and married off with their abductor. De más o menos 1,000 niñas al año que son secuestradas, casadas, convertidas y abusadas. So when these girls, this 10-year-old girl, 11-year-old girl, when it is abducted, and parents will go to the police station, police is not registering the right FIR. Entonces, cuando una niña de 10, 11 años es secuestrada, sus padres van a la policía y la policía no toma ninguna medida con este secuestro. And if there is an application registered, they will go to the court. En caso de que sí registren, va digamos, la denuncia, el caso va a la corte. And then the court is, rather than returning these girls to her parents, Y la corte, en vez de devolver a esta niña a sus papás, he returned this girl to their abductor. la devuelve al secuestrador. This is happening inside the court. So imagine the violation or persecution is not only by those who are extremist Muslim or who are not literate or who are Pakistani and say, no, they are not Muslim. This persecution and violation of human rights is happening by the literate, like police and the judges. We can say that when judges are doing this, meaning the mindset of the persecution is the violence is on high level, no? Exacto. El nivel de violencia, de persecución es tan alto que no es solo la gente, sino que la justicia también persigue a los cristianos. That's why it's very difficult to recover these girls and bring them back to Por their eso es tan difícil poder recuperar esas niñas y devolverlas a sus familias. Everything is against us. They say in Pakistan, the state is Islamic Republic of Pakistan, the police is Muslim, the judges are Muslim, and once this girl is converted to Islam, everybody is, trying to become the facilitator of that person who has abducted and converted that minor girl to Islam.
Entonces todo está en contra de poderlas liberar, porque la justicia está en contra. Una vez convierten obligadamente a estas niñas al Islam, todo el mundo está como cubriéndola para que no la puedan sacar de esta conversión forzada al Islam. Oh, because she has converted to Islam, and everybody is helping that. Oh, let's help this girl because she has converted to Islam. So rather than helping to father, they help to that person. Claro, lo hacen también como ayudándola, porque como se convirtió al Islam, para ellos hay que ayudarla a seguir en el Islam y están dispuestos pues a todo. And then some cases they say to parents, hey, you don't have to meet your girl, you don't have to get connected, otherwise her new religion will be, affected, or because of your meeting, her new religion will be, affected, or... Sí, le dicen, si los padres quieren seguir en contacto con su hija que ya se ha convertido obligada al Islam, les dicen que no, que eso no es conveniente, porque le afectarán su nueva religión. Entonces tratan de protegerla al máximo, que se quede en el Islam. We have many cases that we have seen the girls when they come back, they are explaining, like one of the cases Serbia. Hemos visto muchísimos casos, Like uno de los cuales Serbia. se llama Serbia. Serbia. So one Christian girl was abducted, forcefully converted to Islam, and she explained us how she was, how badly she was treated after her abduction. Ella fue secuestrada, convertida a la fuerza y casada con un hombre que le doblaba la edad. A pesar de su testimonio contra los perpetradores, el tribunal liberó a su abusador. Sí. El abusador fue liberado. And also she explained us how badly she was treated in the captivity of her abductor. Ella cuenta lo mal que fue tratada durante su cautiverio. They were like making her, slaves at home, to work like at home, domestic La slaves. tenían también como de esclava de labores domésticas. And then he was beating her, he was giving electric shock, Le hacían choques he was eléctricos. beating her with a hammer, Le pegaban con un martillo. putting cigarettes on her La body. quemaban con So when she cigarrillos. came back, we saw all these marks on her body. Entonces ella, cuando logró salir de su cautiverio, tenía todo el cuerpo marcado con todas las torturas. So like this, many girls we have, like through the course, we were able to recover, or we have rescued, we have seen how bad treatment these girls receive after the abduction. Con las que han podido ser rescatadas, se les nota el mal tratamiento que han recibido durante su secuestro físicamente. So in 2019, En 2019, we started researching because the government of Pakistan is not accepting that these incidents are happening. No, nobody is getting converted. No. En 2019 ellos empezaron a investigar porque el gobierno de Pakistán no acepta que esta situación está ocurriendo. So we started making research, and we wrote a report of 100 girls only from Christian community from last 3 years who were abducted, forcefully converted to Islam, and married off with their abductor. Ellos entonces empezaron a investigar y lograron hacer un informe de 100 casos de niñas que habían sufrido este proceso de ser secuestradas, casadas, obligadas a convertirse. And this report was also quite published internationally. Fue publicado en Pakistán. And also one of our Catholic priests from Argentina who recently read that report, and he was very much touched by that. Hubo un padre de la Argentina que es un misionero que leyó este reporte y fue muy tocado por lo que leyó. And he showed his concern to help these girls. Él demostró su preocupación por ayudar a estas niñas. And then he contacted us and he said, Joseph, how can we help in this? Y nos contactó y nos dijo, Joseph, ¿cómo puedo ayudar en esto? He also shared the information with Pope, Él, Holy él, Father. él compartió esta información con el Santo Padre, el Papa. And the Holy Father was almost crying. He invited Father Federico in August. He had the meeting with him, audiencia with him, and he said how he gave blessing to Father and to us to go and help these Él girls. invitó al padre argentino que se llama Federico a Roma para darles la bendición a esta misión y preguntó cómo podía apoyarnos. Yeah, so we went to Pakistan in August, En agosto estuvieron en Pakistán and we were able to rescue
few girls and 5 women who were sexually enslaved for over decades, 15 years. Pudieron rescatar varias niñas y 5 mujeres que fueron esclavizadas por 15 años. Yes. Christian also understand, undergo for systematic discrimination by those who are actually powerful, has little bit power, and they are predominantly Muslims, and they are living there, and they also discriminate and persecute Christians. Ahora va a hablar Like de in otro punto, education systems. que es la discriminación sistemática, en que pues todo el Estado es musulmán, entonces discriminan, por ejemplo, en el sistema educativo. Like imagine, this is another form of discrimination, like one Christian who is very smart guy, or Por very smart, ejemplo, un cristiano que es muy inteligente, and he has got very high level, tiene grade, muy alto nivel de but notas, other people can get jealous la otra gente This is se pone envidiosa, or will not give him, proper scholarship or entonces no le not da becas a la admission, persona a pesar de su desempeño muy bueno. or will not get, a Christian who is on merit of something to get job at a high rank. Un cristiano que tiene los méritos suficientes para acceder a un puesto de alto rango, But they will not get. They will give that place to Muslims. se lo darán a un musulmán, así el que tenga los méritos para el puesto sea cristiano. So these are the few I was able to aspects of Christian persecution in Pakistan. Estos son unos pocos aspectos de la persecución religiosa en Pakistán. So now I would like to little bit bring attention. How can we get involved? What we should do? Ahora vamos a mirar un poco qué podemos hacer, cómo nos podemos involucrar. So as a Colombian brothers and sisters who are here and who are watching us online, Entonces, como hermanos colombianos que nos están viendo acá en persona o en línea, I would say that you please do everything. You can pray for those who are suffering in the prison. That is the first thing, of les course. pido como primera medida rezar por los que están sufriendo, por ejemplo, en las Also do prisiones. anything possible to bring awareness so people know that there is our brothers and sisters who are suffering in Pakistan. The churches have been burned. People are in the prison. Hacer lo que se pueda para que otras personas sepan que esto está pasando, porque casi nadie lo sabe. Por ejemplo, acá en Colombia, la gente no se entera que está pasando en Pakistán. So Entonces, if you are a journalist, please write stories. entonces si uno es periodista, pues escribir al respecto, o si tiene un amigo periodista. Yes, you can contact him, and then you can also tell him that you have to write the stories of Christian persecution and on social media, on Twitter, Facebook, and you have to spread how Christians are getting, persecuted in Pakistan. Si tienen la oportunidad a través de las redes sociales como Facebook y Twitter, Because de difundir información al respecto para que otras personas sepan lo que está pasando. And also this will help, to reduce. This will give the message to government of Pakistan. Look, in the national community, brothers and sisters are talking about Christian persecution, and there is a Christian persecution. We have to do something. Exacto, esto ayuda porque el gobierno de Pakistán se da cuenta que en la comunidad internacional se está hablando de la persecución que tiene lugar en Pakistán, entonces empiezan a preocuparse por el tema. And also, if people can, if there are organizations, if they can, all stakeholders, organizations, journalists, advocates, church need to. So, in their power, in their capacity. Cada uno en su capacidad, si es iglesia, si es abogado, todo puede encontrar una forma de contribuir To help us to raise voice and para alzar la to voz reduce. respecto a este tema. Also, if we have, for example, connections with the Colombian government, Si alguien tiene conexiones con el gobierno because de Colombia, as Colombia as a state is a state member of United Nations, como Colombia es miembro de las Naciones Unidas, they can also, as a member of the United Nations, can call on Pakistan, talk with Pakistan, at the United Nations, because they are the member of at the United Nations, talk about human rights violation and the religious freedom, restrictions on religious freedom in Pakistan. pueden aprovechar para contactar a Pakistán y hablar de la libertad religiosa en Pakistán. Like Colombian government here, Foreign Office,
la Oficina de Asuntos Exteriores de Colombia. And then also like a Colombian government in the United Nations at the General Assembly in New York. En Nueva York, en la Asamblea General de las And Naciones Unidas. at the Council, United Nations Council sessions, during the sessions in Geneva. Lo mismo que en Ginebra, o sea, si uno conoce personas que estén trabajando, digamos, en la parte diplomática de Colombia, pues también se le puede comentar estos temas porque ellos pueden contactar a los de Pakistán y hacer y trabajar ya este tema. So any kind of trade connections with Pakistan, also I urge if anybody can talk to the government that they should connect with human rights obligations. Sí, es más o menos lo que dijimos, que si pueden contactar personas que puedan difundir estos temas a cualquier nivel, pues es un granito de arena, ¿no? Yes. La contribución So es muy this was a importante. little bit my story that I wanted to share. I want to, in the end, thank you so much for your presence. Again, thank you so much, Samuel and Catalina, for organizing this beautiful conference. I hope this voice will bring little bit help in the life of those who are getting persecuted and suffering in the prisons. Que bueno, él da las gracias, esta era su pequeña presentación, espera con esto mejorar un poquito la vida de las personas que están siendo perseguidas y pues nos agradece a todos nuevamente. Thank you so much. Ahora preguntas, ¿no? Sí. Si alguien quiere hacer preguntas, alguna pregunta, muy bienvenidas. Siendo tan agresivo lo que ocurre contra los cristianos en Pakistán, ¿cómo la gente permanece fiel a su fe? ¿Cómo toman fuerzas para mantenerse fieles al cristianismo? Yes. So it is difficult. Es difícil, Very difficult. But I know, being Pakistani Christian, people in Pakistani Christian prefer to die than to deny Jesus. pero la gente cristiana en Pakistán prefiere morir a negar a Jesús. That is their biggest, belief. My sister also spent 8 years in prison, Mi hermana, que pasó 8 años en prisión, and every week a group of women was coming to her, todas las semanas un grupo de mujeres venía a ella and then they were saying, Shigufta, if you convert to Islam, y le we will decían, help you for your liberation. le You will be decían, free. Shagufta, si tú te conviertes al Islam, te ayudaremos a ser liberada. And this was happening every week for 8 years. Durante 8 años, una vez a la semana, venían a proponerle esto. But my sister never gave up. Y She said, no, Jesus will make me free. And she was praying to her. ella siempre contestó, Jesús me hará libre, y estuvo rezando todo So, el tiempo. Lo que That más is quería. that is how they believe. They believe that Jesus is there, God is there. One day He will make them free. Ellos saben que Jesús está ahí, que algún día los hará libres. What about miracles in prison? What's your experience in prison? Yes, my sister also had many. As Miriam is asking me, like 8 years, she relation. Even if we are talking about people should deny Jesus, but I must say, in the prison, in the suffering, people had even stronger relation with God. Pues aún en la prisión la gente tiene una relación muy cercana con Dios. And my sister, like my sister was praying someday, and she was almost dead, and she was almost dead. Mi hermana estaba rezando y estaba casi muerta. And she said, God, 7 years I'm in prison, Le dijo, Dios, llevo 7 años en prisión and I have not seen my children, I have not seen my husband, y no he podido ver a mis hijos ni a mi I have esposo not seen my parents. 8 years. ni a mis papás en 8 años. God, give me one opportunity so I can hug my children, my husband, and my family. Dios, dame una oportunidad de poder abrazarnos. That is the only her request was to God, and Jesus appeared there. He Esa said, fue su she única was almost petición dead, y le apareció Jesús and then He gave her new life. y le dio una nueva vida. And then also one time there was an earth, she was praying, God, you did miracle, a lot of miracle, you make me free.
And, Ella le decía a Dios, tú que haces tantos milagros, libérame. and then the woman, the security guard, La who was guardia de standing as, seguridad she was saying, "Oh, you crazy woman! All the time you're talking to yourself. You crazy! Shut up!" le decía, señora loca, usted todo el tiempo hablando consigo misma, And then you are Cállese. crazy. está And then, loca. but she was talking to God. She was Y ella praying. estaba hablando era con Dios. Then what happened? At that moment, when she was saying, the earthquake happened Y entonces lo que pasó cuando ella estaba in La Cárcel. en la cárcel, And then there was an earthquake. hubo un terremoto, And then she was praying. ella estaba rezando. She was saying that somebody was telling her to move from here, to move from Ella here. dice que to alguien le one estaba place- diciendo que se cambiara de In sitio. small place in the cell, she was saying somebody was pushing her to move from here. Dentro to de la move. celda que era bien pequeña, ella sentía que alguien le decía que se tenía que cambiar Like de some, sitio. and then as she moved, the roof fell down. Y apenas se movió, se cayó el techo So donde ella this estaba antes de type moverse. of miracle are happened with my sister, and then I must say that people are not getting weak because of the persecution. They have even more strong relation with God. Que él pueda decir por esta experiencia que la gente no se está volviendo débil con la persecución, sino que tienen una relación más fuerte con Dios. Impresionante. ¿Existe en Pakistán alguna ciudad o población católica que de alguna forma contenga la fe como en bloque, que se defienda del gobierno, de esas presiones de los musulmanes o no? In Pakistan, there is, of course, church has very diplomatic, relation, and Que church la doesn't iglesia want- tiene una relación muy diplomática con el gobierno, Yes, but they don't want to get involved to talk about persecuted Christians. no quieren envolverse mucho en el tema de hablar de la persecución de los cristianos. Still, some of the church, in a very extreme case, they try to come up like priests and En un caso sisters. muy extremo se involucra. Like in one of the girl, there was a very young girl, Había una niña muy uh, joven and she was abducted, que fue secuestrada, and she was married. fue martirizada. No, she got married with Ah, her fue abductor. casada, sí, se casó con el And then secuestrador. the entire community saw that how bad that was happened. The girl and the police was involved. Toda la comunidad se dio cuenta de la situación tan mala en que estaba esta niña. And in that particular case, este the caso church was particular, many priests, sisters across Muchos- Pakistan came outside demonstrating for her. Muchos sacerdotes y religiosas protestaron por esta situación de So esta in niña. some cases they Hay casos try en to que sí. demonstrate, but we don't have, strength, we don't have power, we don't have. No hay fuerza, no hay poder, es en casos puntuales. Yes. Hay ayuda. But again, I must say, you have power while sitting here, because when we talk about person who is accused of blasphemy, Muslim consider us also as blasphemer if we help them. Que nosotros somos considerados unos blasfemos por tratar de ayudar a personas que han sido acusadas. Yes, accused of blasphemy. So that's why we face the same threat. So people who are our brothers and sisters who are out of Pakistan can easily talk about this if somebody is accused of blasphemy falsely. That's why you have more power. You can raise voice, you can talk about it, you can call on Pakistani government. Sí, nosotros tenemos más poder de hablar de esto porque dentro de Pakistán pues no se puede hablar de eso porque cualquier persona que hable de eso enfrenta los mismos cargos. Entonces la posibilidad es hablar fuera del país para que se vaya elevando pues el interés en el tema y difundiendo. In one of our political leader, Uno de Shahbaz Bhatti, nuestros líderes políticos, Shahbaz Bhatti, Shehbaz Bhatti, he was a federal minister at that time. era ministro The central federal minister. ministro federal. And then he came to meet Pope. Vino a reunirse con el Papa And then when he came back on the way going back to Pakistan, y volviendo a he said, Pakistán, I know the meaning of the cross, dijo, yo conozco el significado de the cross, La cruz. la cruz. and then I know the message of the cross, meaning of the cross, and I will never give up for the principle that I have for the law and the principle that I have learned.
to defend the persecuted Christian. ¿no? Yes. Entonces él llegó convencido de defender a los cristianos perseguidos porque entendió el significado de la And cruz. one woman who was accused of blasphemy, Asia Bibi, Y una mujer llamada Asia Bibi, que And fue he tried- acusada de he blasfemia, tried to help her. él trató de ayudarla And then Taliban, the Muslim, they came y los and talibanes, they musulmanes, murdered him lo mataron with 36 bullets outside his con 36 So- balas. And also one of the governor of one province, Un gobernador de una provincia he tried to help one blasphemy Christian woman accused of blasphemy. trató de ayudar a una mujer acusada de His blasfemia. own security guard gunned down him Su propio guarda de seguridad lo mató because he was trying to help the person who was accused of blasphemy. por tratar de ayudar a una persona So acusada. de imagine how difficult can be for the church, for a priest, for a bishop, for the church to talk in Pakistan. They don't want to bring danger of one blasphemy accused to entire other community. Exacto, para la iglesia es muy difícil ayudar a los cristianos perseguidos porque pueden traer este peligro para las personas que estén involucradas. Entonces, That's una That's situación why I'm again and again emphasizing and stressing that you can talk about it. que por eso enfatizo una y otra vez que ustedes sí pueden hablar de eso. You can raise the case of one individual, Shugufta Kiran, who is sentenced to death, he's behind the bar. Tomorrow, take a poster, write her name, and post on social media, this Christian woman is sentenced to death, and we call on Pakistani government for her immediate release. De pronto ustedes pueden poner en sus redes sociales, esta persona está presa en Pakistán por blasfemia y hablar al respecto para que la gente se empiece a enterar de lo que está pasando. Yes. Tenemos esa oportunidad facilísima. En los ¿Cómo? sitios, sí. ¿Cómo es la vida, cómo viven los sacerdotes en Pakistán? Y si la iglesia puede de alguna manera ayudarlos en algo. In the context of blasphemy accused, No, there are priests Catholic priests in Pakistan, and Yeah. how do they live or how do they manage? Yeah, so but like we have 6 bishops. Tienen 6 obispos Every province we have, católicos. yes, we have, and as we said, we have more than around 4 or 5 million Christians living in Pakistan. So we have we have churches, we have, cathedral, every big province, Hay we have schools, catedrales, we have many obispos. things. But at the same time, there's also the community is going to church. They are living among the community, between the community in their village, in their community. They are living, like sheep, as my sister mentioned. You live silently, do your work, come back, and that's it. Sí, viven como silenciosamente, hacen su trabajo, tratan de como de estar un poco en su comunidad y ya, porque están entre lobos. That's the only thing. Other than that, we don't have any political power. No tienen ningún poder político, We don't have, that much power with the government, with the police, or high rank anything. We don't have anything. So whenever there is something, we are depending on God that He will do the miracle, todos están Or- dependiendo de que Dios haga el milagro, or suffer and be silent. o sufrir y ser silencioso, estar silencioso. That is easy, no? Que es fácil. Yo quiero saber, porque conozco que, por ejemplo, en algunos países como en la India, son como 2 preguntas. En la India hay unas leyes anticonversión. Se manejan lo mismo en Pakistán. Y la otra es, también conozco que en algunos países la persecución a veces es más cruenta, más dura en las partes periféricas, en las partes rurales que en las ciudades principales. En algunas partes no los dejan celebrar, digamos, celebraciones religiosas como la Semana Santa, procesiones. También hay una diferencia en la persecución en un mismo país entre lo rural y en la ciudad, como para de pronto esconder el gobierno central, esconder de pronto esa animadversión frente a los cristianos. Yes. So as you said, in India, there's anti-conversion law.
yes, there is anti-conversion law. If anybody is want to convert to or leave to Islam, they have set their process. You have to follow that process. Entonces, en India hay unas leyes anticonversión y hay un proceso para dejar el Islam Dejar Islam or any other religion. o para cualquier otra religión. But in Pakistan is Islamic State. Y Pakistán es un estado islámico. And whenever we try to talk with the government or lawmakers to have these laws, so Y cuando tratamos de conversar con los que hacen las leyes para hacer algún procedimiento parecido al de la India, to have a procedure like India and Pakistan as well. So we in Pakistan we have a Council of Islamic Ideology. tenemos un consejo de ideología islámica. So every law, Cada ley, every provision, every law policy that we present or government makes, cada ley que presentamos this will go through that Islamic, va a través de ese consejo. and they will put no, this is against Sharia, this is against Islam. Otherwise, we cannot in our own country we cannot stop or spread Islam. Dicen, no, And esto, they no, put- esto va en contra de la Sharia, esto no puede ser porque va en contra de la difusión del Islam. And that's it says here. So actually, in Pakistan, Christians are facing rather than ordinary laws. When we talk about these conversions, Christians are facing Sharia laws in Pakistan. Los cristianos en Pakistán no son regidos por leyes normales, sino por las leyes de la Sharia. So that is that when we talk about a 13-year, 11-year, 12-year, according to the Sharia law, any girl who is having the puberty age like 11, 12, 13, 14, she can get married. Entonces, cualquier niña que, de acuerdo a las leyes de la Sharia, cualquier niña que está en la edad de la pubertad puede casarse. But that's Pakistan is violating its own constitution, its own law, and also its international obligations. Like Pakistan is a signatory of international Con conventions, esto, Pakistán obligations. está violando sus propias leyes y sus obligaciones internacionales. And today, when I'm talking here, I want to help Pakistan actually to implement international conventions and its own constitution to implement the laws. Entonces, al yo hablar acá, estoy ayudando a Pakistán a que implemente verdaderamente las leyes, porque las está violando al implementar las leyes de la Sharia, sus propias leyes. Leyes and international Y obligations. las obligaciones internacionales. The persecution, the same in rural areas? Yeah, that is the second question. So as I said in the previous one, the governor was murdered because he wanted to help, Okay. El señor que fue asesinado porque quiso ayudar a una niña que había sido So he secuestrada. belongs to a political party called People's Party. Él pertenece a un partido político que es el Partido del Pueblo, se llama. Yes. So in one province there was less. In the past there was less. I must say the persecution or this kind of cases. En una provincia antes había menos persecución, But now in Pakistan there is always one religious political party. pero ahora solo hay un partido político No, religioso. because they are now more next to like political parties. They are also religio-political parties. Okay, los partidos son todos religiosos a la vez, son políticos y religiosos a la vez. So there is now among the other political parties, they have now more parties which are like religious Islamic parties. There are religious- several other political parties, but they are all also other religious parties, Yes. Islamic religious parties. Entonces hay varios partidos, pero todos son partidos políticos islámicos. And then among them is one political party called Entre ellos hay uno que se llama TLP. TLP. So they have their motive is main, this TLP is Tehreek-e-Labbaik, their motive is main, the principal or standpoint, I must say, their standpoints Su are principal to defend the dignity of Prophet Muhammad, es la respect of Prophet defensa Muhammad y or de la Islam dignidad or de Mahoma, del Islam, Quran, del everything. And this political party is now extending all over Pakistan. Y ese partido político está regado por todo. So Pakistán. as their standpoint to get a vote from Muslim is to defend the dignity of Prophet Muhammad, Entonces, para
para ellos lograr votos, pues ofrecen defender la dignidad del profeta Mahoma. And then what they do, they go and look, finding where somebody, if any case will happen for blasphemy, they go, to that place to burn that person, to demonstrate over there and show, look, we are here, so that these political party do a lot of this kind of activities, even false activities, to get, political vote from the Entonces people. buscan casos de blasfemia por todas partes para mostrar cómo ellos actúan defendiendo a Mahoma. That's why this political party now across Pakistan creating a lot of human rights violations on the name of religion. Entonces este partido político está creando muchas violaciones a los derechos humanos en nombre de la religión. Yes. Disculpa, en los sitios donde es más fuerte la persecución, ¿cuáles son las oraciones que los cristianos o las devociones que más practican? Por ejemplo, tu hermana que oraba en la cárcel, ¿cuál era como la devoción más vivida en esos momentos? ¿Qué oran allá? ¿El rosario? ¿Qué tipo de oración usan? Look, yes, the most, anybody who is persecuted, when my sister was persecuted, I first went to priest. So people go to church and they pray to Jesus, they pray to Hail Mary, they ask help to priest. The only thing is that is the only thing that we can do, no? Cuando So, una persona es secuestrada, lo primero que hice cuando fue mi hermana, fui visitar a un sacerdote, ponernos en oración. and, like pray Our Father or Hail Mary or sit together or The rosary is or- very common in no, Pakistan. rosary is also common. El rosario es común también en Pakistán. But most likely to sit together in Pero group, más como or- rezar en grupo. or father will bless eh, and give the child or family or the blessing un with the sacerdote que se okay, reúne I'm y going los to pray bendice. for this suffering and may the help Es with this más saint común. with this saint Ujú. may your suffer be decreased and may God help you this kind of, but also of course the rosary. Esa parte última. Sí, que también el rosario es común, pero es más común, por ejemplo, reunirse en la familia y que un sacerdote los bendiga y piden la intercesión de un santo. Yes. Es lo más común en esos casos. Las familias entran en oración y se reúnen con un sacerdote. Es común. ¿Hay algún santo que sea muy popular en Pakistán o que sea de Pakistán? Like Saint- Are there Pakistani saints? Well, no, I don't think so. There are like people, most likely what we see, like, like Joseph No. or Como San Mary, José, or María, these are the most, son los más. La Madre Teresa de Calcuta. Then also Mother Teresa is very much known in Sí, es Pakistan. muy conocida la Madre Teresa también, Yes. pero no Súper. sabe que haya un santo de Pakistán. Yes. ¿Alguna otra pregunta? Cualquier persona puede preguntar, tranquilo. ¿Alguien más? Pues, Ah, sí, bueno, tenemos perdón, otra. Sí, claro, sí. me interesa mucho este Dale. tema. Bueno, o sea, se hablaba de los vuelvo a entrar a los delitos, a los supuestos delitos que son creados por el pueblo y el gobierno con las leyes anti-blasfemia. ¿Son las mismas penas para las leyes anticonversión y las leyes anti-blasfemia o cambia la forma digamos, de castigar de un cristiano según esas dos modalidades de ataque a los cristianos? Entre los musulmanes o entre otras? No, de los musulmanes hacia los cristianos, con las leyes anti-blasfemia y las leyes anticonversión. No tenemos. Ellos no tienen leyes anticonversión, esas son solo en la India. Ah, ok. Por eso. O sea, ya solamente es Solo hay anti-blasfemia. anticonversión. Okay. O sea, no hay alguna pena, por ejemplo, lo mismo como en la India, que un cristiano no tiene el derecho de ir digamos, a evangelizar a un musulmán y hay una pena para eso, como pasa en la India. No. Is there- the Christians No, have we those- can actually, if we talk about anti-conversion, like we were talking about already conversion,
there are not any laws, but also next to that, if you leave Islam, is insult to Islam in Pakistan that are connected with blasphemy laws. That is apostasy. Es apostasía si uno deja el Islam. So that is blasphemy. So they Es connect blasfemia también. you. They connect to blasphemy. You Entonces are lo committing conectan con pero- esas leyes. De un musulmán que quiera apostatar de la fe, Exacto. pero de un cristiano que quiera, por ejemplo, very much welcome. ir a la calle. Muy bien. No, but if a Christian wants to evangelize Islam, Ah. People? is it Sí. permitted? No. No es O sea, hacer permitido proselitismo No. religioso. Constitution allow us. La Constitución sí lo But in permite, practical, pero en la práctica no. we are not allowed. Then we might get charged for something. Sí, recibirían cargos de alguna cosa, porque en la práctica no es permitido, pero en la Constitución sí. ¿Qué acto religioso normal en nuestros países como cristianos es considerado blasfemia en Pakistán? Es decir, los actos religiosos normales ya son blasfemia. Por decir algo, si uno está orando un rosario en la calle o está haciendo alguna oración, ¿eso ya es blasfemia o qué se considera blasfemia dentro de las prácticas religiosas? In reality, is when you really try to invite somebody to join Christianity, no? Si alguien trata de invitar a alguien a unirse al cristianismo, Yes, then they will start taking any kind of action. But if you are tomarán going, acciones. if you are going to street, maybe you are reading, maybe you will get some comments. Si uno va a la calle, digamos, lo ven rezando algo así, puede recibir comentarios, Yes, but maybe that is not actually you are committing any blasphemy. pero or no es whatever. considerado blasfemia si uno está, digamos, Viviendo su... sí, viviendo su fe de manera independiente, pero ya si lo pretende regar, seguramente habrá problemas. Yes. Ok. ¿Algún mensaje para los colombianos adicional a lo que mencionas de hacer este tipo de presión en las redes y demás? Lo digo de cara a que pareciera que nuestras sociedades empieza a haber cada vez más presión y más persecución. ¿Qué mensaje le envías tú, ya que vienes del futuro un poco en el sentido de que estamos vislumbrando cada día más persecución? I think it's very good question. Thank you so much for asking this. Look, Christians are persecuted. Gracias por preguntar, es una buena pregunta. I can do in English too. Yes, I understand. And, as we have now, we know Christians are persecuted in Pakistan. Como sabemos, los cristianos son perseguidos en Pakistán And we know that as a brother and sister in Christ, we have a role to play. y sabemos que como hermanos y hermanas en Cristo tenemos un papel que tomar. And then that's why the church has a very important role to decrease the persecution, to talk about, to pray for them. Y la iglesia tiene un papel muy importante para disminuir la persecución y rezar por los perseguidos. I'm not saying that, okay, I'm saying, oh, church should go and start involved in politician and this and that, but Christians are getting persecution. Your sheep is in prison, your sheep is getting persecuted. You have, as a shepherd, a responsibility to do something. No? La iglesia como pastores tiene ovejas perseguidas, entonces tiene responsabilidad de And hacer algo. I wish that church should not ignore that fact. Le gustaría que la iglesia no ignore esa situación. And many bishops, many pastors, many bishops, sacerdotes, Hay priests, muchos like, can sacerdotes talk about que it pueden hablar de esto with some parliamentarians, some congressmen, con la gente del Congreso or writing a letter o escribir to Pope, because Pope has, al Papa. look, the Pope said one woman, the Asia Bibi, Pope John Paul II, Pope Benedict, showed very much interest in the release of Asia Bibi. Pope Benedict. Pope El Benedict. Papa Benedicto XVI, por ejemplo, mostró mucho interés en la liberación de Asia Bibi. And that's why my the Christian leader, he was talking, doing that advocacy for her. Entonces los líderes cristianos hablaban mucho And then that por ella. Asia Bibi was released. Y lograron It su created a liberación lot of pressure on porque Pakistani hubo mucha government. presión sobre el gobierno. And the same way, the European Parliament put a lot of passed the resolution, put lots of pressure on Pakistani government. Y la Europa puso presión
a través de leyes sobre el gobierno pakistaní. So I must say that as a Colombian bishop, as a Colombian priest, as a Colombian brother, Christian brother, Catholic brother, whatever you can do in your capacity, you must do. You write letter to the government of Pakistan, to your own government, and that is, I think, tremendous help for us. Que sería una gran ayuda para nosotros escribir, por ejemplo, cartas al gobierno, cartas al Papa, cartas pues hablando de este tema, porque se va creando como conciencia y la presión internacional surte efecto. Yes, that will help us. That is my simple message for Colombians. Thank you. Ok, entonces pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por venir y que Dios los bendiga y los siga fortaleciendo allá en esa nación tan fuerte. Thank you so much. Con tanta persecución. Un aplauso para